La historia siempre ha guardado secretos oscuros, sombras que se ocultan entre fechas y nombres, esperando ser descubiertas. Aquí no encontrarás simples relatos, sino los ecos de lo que alguna vez fue real. Crímenes, leyendas, apariciones y verdades prohibidas que siguen estremeciendo a quienes se atreven a escuchar. Bienvenido a History Horror, donde la historia se tiñe de sangre y el miedo nunca termina. El puente del suicidio canino, el horror de Overtoun. En las brumosas tierras altas de Escocia, cerca de Dumbarton, se alza un puente de piedra que esconde uno de los misterios más perturbadores y escalofriantes del mundo moderno. El puente Overtoun, construido en 1895, se ha ganado el nombre siniestro de Puente del Suicidio de Perros porque desde la década de 1950, más de 300 perros han saltado inexplicablemente desde sus parapetos de granito hacia una muerte segura en las rocas que yacen 50 pies más abajo. Lo que hace que este fenómeno sea verdaderamente aterrador no es solo el número de muertes, sino el comportamiento extraño y antinatural que exhiben los perros momentos antes de lanzarse al vacío, como si estuvieran siendo llamados por algo invisible que los seres humanos no pueden percibir. El puente se extiende sobre el profundo barranco conocido como Overtoun Glen, un lugar que los lugareños han considerado maldito durante siglos. Las leyendas celtas hablan de esta área como un lugar delgado donde el velo entre nuestro mundo y el reino de los espíritus es más frágil que en cualquier otro lugar. Los druidas antiguos realizaban rituales oscuros en estos bosques, y durante la era cristiana, se construyó una capilla sobre los cimientos de un altar pagano en un intento desesperado de santificar la tierra maldita. Pero el mal que habita en Overtoun Glen parece ser más antiguo y poderoso que cualquier bendición humana. Los primeros incidentes documentados comenzaron en la década de 1950, cuando los residentes locales comenzaron a notar un patrón perturbador. Los perros que cruzaban el puente con sus dueños súbitamente se ponían rígidos, como si hubieran detectado algo invisible. Sus ojos se vidriaban, sus cuerpos temblaban incontrolablemente, y luego, sin ninguna advertencia, saltaban sobre el parapeto del puente y se lanzaban hacia las rocas mortales que esperaban abajo. Los dueños describían una transformación completa en el comportamiento de sus mascotas, perros obedientes y bien entrenados que se convertían en criaturas salvajes e irracionales en cuestión de segundos. Lo más perturbador era que los perros no actuaban como animales asustados que huían del peligro. En lugar de correr hacia atrás o hacia los lados, se dirigían directamente hacia el punto más alto del puente, como si fueran atraídos por una fuerza magnética invisible. Algunos testigos describieron que los perros parecían estar siguiendo algo que solo ellos podían ver, moviendo sus cabezas de un lado a otro como si estuvieran observando una figura que caminaba delante de ellos hacia el borde del puente. John Joyce fue uno de los primeros en documentar oficialmente el fenómeno en 1961. Su border collie, Ben, era un perro inteligente y bien entrenado que nunca había mostrado comportamientos agresivos o impulsivos. Pero cuando caminaron por el puente una mañana neblinosa de octubre, Ben súbitamente se soltó de su correa, corrió directamente hacia el parapeto y saltó sin vacilar. John corrió hacia el borde y vio el cuerpo roto de su perro en las rocas de abajo. Lo que más lo atormentó durante años después no fue solo la pérdida de Ben, sino la expresión que había visto en los ojos de su perro en esos últimos momentos. No era miedo o confusión, sino una especie de éxtasis horrible, como si Ben estuviera experimentando la mayor alegría de su vida mientras se lanzaba hacia la muerte. Durante las décadas siguientes, las muertes continuaron con una regularidad escalofriante. Los veterinarios locales comenzaron a mantener registros informales, y los números eran aterradores. Al menos 5 o 6 perros morían en el puente cada año, con algunos años registrando hasta 15 muertes. Pero lo que realmente alarmó a los expertos fue que solo ciertas razas parecían ser afectadas. Los perros con hocicos largos como collies, labradores y golden retrievers eran las víctimas más frecuentes, mientras que las razas con hocicos planos rara vez mostraban interés en saltar. El comportamiento de los perros antes de saltar siguió patrones específicos que sugerían que estaban respondiendo a estímulos que los humanos no podían detectar. Primero, se ponían alerta y orientaban sus cabezas hacia la misma dirección, siempre hacia el lado derecho del puente. Luego comenzaban a jadear y temblar, como si estuvieran experimentando una excitación extrema. Finalmente,
Sus pupilas se dilataban completamente y saltaban con determinación, no con el pánico caótico de un animal asustado, sino con la precisión de alguien que sigue instrucciones específicas. En 1994, Robert Hogg estaba caminando con su Golden Retriever, Megan, cuando experimentó uno de los incidentes más perturbadores jamás reportados. Megan súbitamente se detuvo en el centro del puente y comenzó a gruñir hacia algo que Robert no podía ver. El gruñido se intensificó hasta convertirse en un aullido prolongado que resonó por todo el valle, un sonido que Robert describió como no completamente animal. Otros perros en el área comenzaron a responder con aullidos similares, creando un coro sobrenatural que duró varios minutos. Luego, tan súbitamente como había comenzado, Megan se calmó completamente, caminó hacia el parapeto y saltó sin hacer ningún sonido. Los investigadores paranormales han propuesto múltiples teorías para explicar el fenómeno de Overtone. Algunos creen que el área está habitada por espíritus de druidas antiguos que atraen a los perros como sacrificios modernos a sus dioses olvidados. Otros sugieren que la configuración geológica única del puente crea campos electromagnéticos que interfieren con los sistemas de navegación natural de los perros, causando una especie de cortocircuito en sus cerebros que los impulsa hacia la autodestrucción. Una de las teorías más escalofriantes viene de médiums que han visitado el puente y afirman haber hecho contacto con entidades no humanas que habitan el área. Según estos psíquicos, hay algo en Overtone Glen que se alimenta de la energía vital de los animales, algo que puede llamar a criaturas sensibles y obligarlas a sacrificarse voluntariamente. Los médiums describen una presencia antigua y malévola que considera a los perros como ofrenda, usando el puente como altar para rituales que continúan desde épocas prehistóricas. Los científicos han tratado de encontrar explicaciones racionales para los suicidios caninos. Dr. David Sands, un experto en comportamiento animal, realizó extensos estudios en el puente y propuso que los perros están siendo atraídos por el olor de bisones que viven en el área debajo del puente. Según su teoría, el olor intenso de estos mamíferos pequeños provoca una respuesta de caza tan fuerte en ciertas razas que pierden completamente el sentido de la autopreservación. Pero esta explicación falla en dar cuenta de varios aspectos del fenómeno, porque los perros solo saltan desde un lado específico del puente, porque muestran comportamientos tan específicos antes de saltar, y porque los incidentes han continuado incluso después de que los bisones fueron removidos del área. Los lugareños que han vivido cerca del puente durante décadas reportan otros fenómenos extraños que sugieren que algo sobrenatural está realmente ocurriendo en Overtone. Las aves evitan volar sobre el puente, especialmente durante las horas del crepúsculo cuando la mayoría de los suicidios caninos ocurren. Los caballos se niegan a cruzar el puente y deben ser forzados, mostrando signos extremos de agitación cuando se acercan. Incluso los gatos, normalmente valientes y territoriales, huyen del área como si detectaran una presencia depredadora que amenaza su supervivencia. Los trabajadores de mantenimiento que han reparado el puente durante años reportan experiencias que los han dejado profundamente perturbados. Hablan de herramientas que desaparecen y reaparecen en lugares imposibles, de voces susurrantes que vienen de debajo del puente cuando no hay nadie allí, y de una sensación constante de ser observados por ojos invisibles. Varios trabajadores han renunciado después de experimentar pesadillas recurrentes donde veían figuras sombrías llamando a perros hacia el borde del puente. En 2005, Kevin Moy estaba filmando un documental sobre el puente cuando capturó en video algo que los investigadores aún no pueden explicar completamente. En la grabación, un perro se acerca al parapeto del puente, pero justo antes de saltar, la cámara capta lo que parece ser una sombra moviéndose independientemente de cualquier objeto físico. La sombra se mueve hacia el perro, parece envolverlo brevemente, y luego tanto la sombra como el perro desaparecen sobre el borde. Los expertos en efectos visuales que han examinado la grabación insisten en que no fue manipulada, y no pueden explicar la fuente de la sombra anómala. Los intentos de prevenir los suicidios caninos han tenido resultados mixtos y a menudo perturbadores. Las autoridades locales instalaron señales de advertencia instando a los dueños de perros a mantener a sus mascotas con correa en el puente, pero esto no ha detenido completamente las muertes. Algunos perros han logrado liberarse de correas y collares aparentemente seguros con una fuerza que sus dueños describieron como sobrenatural. En un caso, un Golden Retriever rompió un collar de cuero grueso que había sido probado para soportar 200 libras de tensión,
como si hubiera desarrollado súbitamente la fuerza de un animal mucho más grande. Los veterinarios que han tratado a perros que sobrevivieron a saltos desde el puente reportan comportamientos postraumáticos que son inconsistentes con trauma normal por caída. En lugar de desarrollar miedo a las alturas o al puente, estos perros muestran una compulsión obsesiva de regresar al área. Algunos dueños han tenido que mudarse de la región porque sus perros se escapaban repetidamente, siempre dirigiéndose hacia el puente como si estuvieran siendo llamados por algo que no podían resistir. La investigación más comprensiva del fenómeno fue realizada en 2009 por el programa televisivo Pet Rescue, que trajo equipos de grabación, expertos en comportamiento animal y tecnología avanzada para estudiar el puente durante varias semanas. Lo que descubrieron fue más perturbador que cualquier teoría previa. Sus micrófonos de alta sensibilidad captaron frecuencias de sonido que eran inaudibles para oídos humanos, pero que estaban claramente presentes en el área del puente. Estas frecuencias parecían pulsar en patrones específicos, como si fueran algún tipo de comunicación o llamada dirigida específicamente a los perros. Los investigadores también descubrieron anomalías electromagnéticas en el puente que no podían ser explicadas por fuentes geológicas naturales o equipamiento humano. Los campos magnéticos fluctuaban en patrones que coincidían exactamente con los horarios cuando históricamente habían ocurrido la mayoría de los suicidios caninos. Era como si algo estuviera generando deliberadamente estas perturbaciones para atraer a los perros hacia el puente durante momentos específicos. Quizás el descubrimiento más escalofriante fue la evidencia fotográfica capturada por cámaras de infrarrojo. Las imágenes mostraban formas que aparecían como figuras humanas o humanoides moviéndose por el puente, pero solo eran visibles en el espectro infrarrojo. Estas figuras parecían interactuar con los perros momentos antes de que saltaran, como si estuvieran guiándolos o instruyéndolos. Los expertos en tecnología infrarroja que examinaron las imágenes confirmaron que representaban fuentes de calor reales, no anomalías técnicas. Hasta el día de hoy, el puente Overtone continúa cobrando víctimas caninas con una regularidad que desafía todas las explicaciones racionales. Los dueños de perros locales han desarrollado rutas alternativas para evitar el puente completamente, y muchos visitantes de otras regiones no son advertidos del peligro hasta que es demasiado tarde. El puente permanece como un monumento silencioso a un misterio que ha resistido décadas de investigación científica y que continúa aterrorizando a cualquiera que se atreva a confrontar la posibilidad de que hay fuerzas en nuestro mundo que van más allá de nuestra comprensión. Los espíritus hambrientos de Overtone Glen pueden seguir esperando pacientemente su próxima ofrenda, usando el puente de piedra como trampa para atraer a víctimas inocentes hacia un destino que es tan horrible como inevitable. Para los perros que sienten su llamada irresistible, el puente no es simplemente una estructura que cruza un barranco. Es un portal hacia algo que no debería existir en nuestro mundo, pero que claramente ha encontrado una manera de manifestarse a través de la muerte y el terror. En las nieblas matutinas de Escocia, cuando la bruma se alza desde Overtone Glen y envuelve el puente maldito, el mal antiguo continúa su cacería eterna, recordándonos que algunos misterios son demasiado oscuros para ser completamente comprendidos por mentes humanas.